Bienvenido a tu programa Edúcate, cápsulas, entrevistas, contenido y más. ¡Comenzamos! ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? El día de hoy tenemos un tema muy interesante que habla acerca del fin de curso y la cuarentena. Y en este tema vamos a abordar las dificultades que han surgido para la educación en línea, a pesar de que hemos estado viviendo esta pandemia. Se encuentran con nosotros en este programa Heike Vázquez, Andrea Saviera, Natalie Rubio y su servidora Elena Hernández. Vamos a comenzar. Así es, como hemos visto, ahora que comenzó la cuarentena, pues todo se nos movió por completo y más que nada a los papás que tienen a sus hijos en las escuelas. Ahorita vamos a atacar el problema de primero a tercero de primaria y considero que esto ha movido a muchas personas, ya que pues los papás tuvieron que dejar de hacer algunas actividades para poder atender a sus hijos. Efectivamente, Saviera, ahora sí que fue un cambio que nadie vio venir. Al inicio de la cuarentena surgieron las dudas de qué manera se iban a estar abordando las clases, cómo se iban a desarrollar los programas que ya estaban pues previstos de manera presencial. Y fue todo un reto tanto como para los maestros, los alumnos, pero también para los padres, porque los padres no tienen muy desarrollada esta habilidad de poder ser ahora sí que como la guía de orientación para sus hijos. Entonces, en este primer bloque vamos a hablarles un poquito acerca de esas dificultades. Vamos también a hablarles desde nuestra percepción, cómo hemos analizado esto de la pandemia. Cada una les vamos a compartir nuestra experiencia, porque más de una aquí tiene alguna personita en casa, algún pequeño que ha estado viviendo la situación, y también a los padres, cómo los hemos estado visualizando con este reto, ¿no? Claro que sí, Elena y Saviera, la verdad es que en esta pandemia pues muchos nos dimos cuenta que las clases en línea no son lo mismo y era mucho más complicado hacer clases en línea, estar en presencial, debido a que los papás pues no estaban preparados y realmente nadie se encontraba preparado para esta situación, pero pues poco a poco lo fueron llevando a cabo y pues en general el tema de hoy es fin de curso. Bueno, pues para comenzar, pues vimos que los alumnos al retomar las clases en línea, al principio a todos les sacó de onda, ¿no? Y después los maestros tuvieron que modificar, ahora sí que todas las clases que tenían ya planeadas para el curso, las tuvieron que modificar a pasarlas en línea. Y considero que fue un reto para todos porque aún así terminaron ya ahorita el ciclo y aún, o sea, sí impartieron bien sus clases, pero sí hubo algunas dificultades. Yo creo que principalmente fue el hecho del cambio, sí, como tú dices, Andrea, de lo que fue las clases presenciales a lo que fue la clase en línea, que al principio creíamos que nada más iban a ser 2 semanas de aislamiento. Entonces los maestros empezaron a preparar únicamente para esas 2 semanas y lo vimos con nuestros hermanos, con nuestros primos, con los niños pequeños que tenemos a nuestro alrededor, que únicamente les mandaron sus hojas para que las imprimieran o les mandaban ejercicios muy sencillos, porque únicamente teníamos esa visión de que eran 2 semanas. A partir de cuando se declara ya una cuarentena obligatoria desde de casi el mes, pues ahí es cuando las escuelas empiezan a buscar más opciones para los niños. Por ejemplo, algunas se sumaron a las plataformas de Google, otras se sumaron a las clases virtuales, así como por videollamada, y empezaron a buscar más opciones para no dejar a los niños sin sus clases. Aquí de hecho hay pues diferentes vertientes, ¿no? Que son importantes y que influyen en si hay un buen aceptamiento por la modalidad online o un aceptamiento pues no tan bueno. El principal creo que es el hecho de qué herramientas nos hemos basado para poder seguir con las clases en línea. Y aquí entra desde las tecnologías, el smartphone, la computadora y el internet. Mismos recursos que no todas las familias tienen en casa. Desgraciadamente no todas las personas tienen a su alcance estas herramientas para seguir su desarrollo. Y creo que nosotras mismas lo hemos vivenciado porque en algunas ocasiones a más de una le pasa que se le va el internet, y eso que tenemos un internet medianamente bueno y que pagamos un paquete que está pues más o menos accesible en cuanto al precio,
Entonces, esto no sucedió con todas las familias. Muchas personas ni siquiera tenían computadora en su casa, otras personas no tenían internet y otras personas, pues con el celular, ¿no? A mí me tocó ver, por ejemplo, aquí en mi casa cómo mi tía le ayudaba a mi primita que está, pues ahorita acaba de entrar a la primaria, ya pasó a primaria, pero cómo se le dificultó mucho esta parte de que no sabía cómo moverle al teléfono, no sabía cómo unirse a las clases en el grupo y también que muchas personas no saben manejar el Zoom. Entonces fue un aprendizaje, ahora sí que fue triple, ¿no? Como les comentaba, fue para el alumno, fue para el maestro y fue para el padre de familia. Entonces se podría decir que esta generación está evolucionando y está dando un giro totalmente así completo en cuanto a la habilidad para poder aprender. Y creo que también nosotros lo hemos experimentado. No teníamos la misma convicción en clase presencial que la que tenemos ahora de esforzarnos y decirnos, me tengo que poner las pilas y tengo que aprender sí o sí con mi propia voluntad, vaya. Ahora sí, el simple hecho en el que, pues, como lo menciona mi compañera Elena, antes pues estábamos tan acostumbrados a que el profesor nos dijera o haz esto, tienes que mandar esto, pero realmente no contábamos como tal con el acceso de una computadora o no era tan necesario, o sea, sí lo utilizamos para algunas cosas, pero no era tan necesario como ahorita que ya es algo esencial porque pues prácticamente ya no nos podemos estar juntando en reuniones por la pandemia, pero la verdad es que sí, muchas personas hemos tenido que pues aprender nuevas tecnologías, nuevas cosas para que esto salga a flote. Así es, y un dato muy importante respecto a lo que comentan es que Esteban Moctezuma Barragán, el secretario, dio a conocer que quiere impulsar más lo que es el aprender en casa. Entonces, que va a hacer llegar a los niños en comunidades lejanas un libro especial gratuito, completamente gratuito, ya que pues ellos no cuentan con este recurso, ¿no? El tener una laptop, un teléfono y bueno, el ver que se esté apoyando a estas personas, a los niños más que nada, es muy importante y que el gobierno más que nada lo impulse. ¿Por qué? Porque pues si no, ¿quién lo haría, no? Hay muchas personas que a lo mejor ahorita en el momento sí está apoyando, pero no de tal manera. Entonces, está muy bien esa parte. Y obviamente es como tipo obligación de la Secretaría de Educación Pública, en este caso, brindarles las herramientas necesarias para que los niños puedan seguir con su educación continua. Independientemente de si estamos en pandemia o si estamos en los salones de clases, deben darle los recursos a los niños, también independientemente de su posición económico-social, y pues hacerles llegar todo su material, darles las herramientas necesarias para poder continuar con su educación. Por ejemplo, en la cuarentena siento que todo como que fue muy apresurado por las circunstancias, o sea, no teníamos tiempo como de planear y muchísimo menos nos íbamos a imaginar que íbamos a vivir en México una pandemia que nos iba a tener encerrados por meses. Entonces, pues aquí ya viene también esa parte de cuánto tiempo le dedicamos a los niños, o sea, cuánto tiempo tuvimos que sacrificar, no sacrificar porque se escucha medio feo, como si no los quisiéramos. Pero sí implicó un sacrificio prácticamente, Natalie, para muchos padres. Claro, porque también los padres los mandaron a sus casas y tenían que trabajar y era o estar trabajando o estar con tu hijo ayudándole a su tarea. Entonces sí fue medio complicado y sobre todo también porque ellos no sabían cómo enseñar las materias. Tú como papá no sabes cómo enseñarle a tu hijo matemáticas de 5º grado. O sea, no tienes la noción de cómo hacer las cosas, ni cómo ser un maestro. Eres papá, no eres un maestro. Y eso también implica que nosotros no, yo no soy papá, pero que los papás sí se dediquen a sus niños más tiempo del que están acostumbrados todo el día, sumando las actividades en casa y sumando las actividades laborales. Ahora sí que como lo comentas, Natalie, ese fue también otro de los retos que tuvieron que desafiar los padres de familia al momento de pues comenzar con esta modalidad online, ¿no? Que no estaban acostumbrados a ofrecerle el tiempo suficiente a sus hijos para ayudarles a
pues aprender las materias que los maestros se dedicaban a impartir en las clases presenciales. Entonces, es importante que tengamos bien en claro esto, así como se dio el giro, como se está evolucionando con las generaciones a base del aprendizaje que ellos están obteniendo actualmente. Los principales retos fueron esos: la cuestión de las herramientas, como lo mencionó Natalie, que también es completamente la obligación del gobierno que les pueda dar las herramientas para que no se les dificulte; la parte del tiempo, y que los papás pues no tenían desarrollada esta habilidad para poder ayudarles a sus hijos, porque pues docentes no somos todos, ¿no? Entonces somos orientadores en algún momento, pero los maestros tienen ahora sí que un previo antes de dar clases, que no solamente es una capacitación, sino todo un aprendizaje como maestros para poder hacerle entender a un niño algo que difícilmente puede entender con otras personas, ¿no? Con otro tipo de lenguaje, con otro tipo de comunicación. Entonces, desde mi perspectiva, sí fueron estos los principales retos a los que se enfrentaron pues esta generación, estos niños, incluso nosotros durante la pandemia al momento de aprender. Aparte, otra cosa que sí, como que causó mucha incertidumbre es cómo los niños iban a pasar de grado si no habían aprendido nada. O sea, básicamente 4 meses de su ciclo escolar no vieron los conocimientos, como precisamente lo dice Elena, con la preparación que tiene un maestro. Lo vieron únicamente por medio digital. Entonces también a los padres les importaba y les ocupaba el hecho de cómo van a evaluar a sus hijos si no tienen exámenes, si no tienen calificaciones, si el maestro no está ahí poniéndoles el 10 en el cuaderno. O sea, no tenían ese conocimiento. Y pues aquí viene también la alternativa de parte de la Secretaría de Educación, que dice, bueno, ninguno de los niños va a reprobar, que eso también ya lo teníamos desde antes, que ningún niño reprueba o repite el grado, pero aparte deben de tener una calificación mínima que es el 7. Entonces, si al niño no le fue tan bien, no lo podías reprobar, únicamente le vas a poner un 7 y pasa al siguiente grado, que también nos ocupa este tema, cómo vamos a recuperar los conocimientos que perdimos para el siguiente grado. Bueno, desde mi punto de vista, considero que es bastante pues injusto, porque pues si no tienen los conocimientos básicos que requieren en este semestre, prácticamente el objetivo que se planteó desde el inicio, ¿cómo es que pueden pasar a los niños así? Entonces son como 2 puntos, porque pues sí aprendieron un poco, pero pues en lo que cabe no fue lo suficiente. Andrea, ¿nos comentas algo? Así es, entonces a esto todo esto lleva al fin de curso y las expectativas que vamos a tener para el siguiente ciclo escolar, o más bien para los padres de familia, ya que esto esperemos que no, pero parece ser que sí se va a alargar un poco más y seguiremos con, al menos los estudiantes, con clases en línea. Entonces, lo que mencionaban, el revisar las calificaciones de los hijos, pues es ¿cómo sabes? O sea, ok, le pusieron 10 al niño, pero ¿cómo sabes que realmente aprendió lo que estaba planteado para el curso? Y las expectativas de los padres de cómo va a ser el regreso a las escuelas. ¿Les parece si vamos a un pequeño corte antes de seguir abordando el tema del fin de curso, las calificaciones, ya teniendo un poquito más de conocimiento con las herramientas que nos dan las tecnologías? Pero vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir con este tema del fin de curso y la modalidad online durante esta cuarentena. Estamos de vuelta en tu programa Edúcate. Y bueno, pues regresamos con el mismo tema. Ahorita vamos a explicar, a plantear, las expectativas que posiblemente los padres tienen sobre el regreso al ciclo de clases. Por ejemplo, una de las que se han dicho o que se puede comentar más o menos es el si se va a estar registrando la temperatura del niño, qué restricciones van a tener con todo esto de la sana distancia. Efectivamente, Xaviera, es una de las constantes
pues interrogantes que los padres de familia están teniendo actualmente. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad para sus hijos al volver a la escuela? ¿Con qué se van a enfrentar? ¿Cómo va a ser lo de la sana distancia entre sus compañeritos? Y luego en muchas escuelas son demasiados alumnos. ¿Cuáles van a ser los protocolos que ya conocemos, ¿no? Bastante, porque lo que ha estado desde que inició la cuarentena se ha seguido implementando, se ha sido desarrollando, pero ¿de qué manera lo van a ver los pequeños en la escuela? Porque hemos de repente salido para nuestras necesidades nosotros, que somos pues personas ya un poco más grandes, no tan vulnerables como los niños, pero los niños no entienden muy bien esta parte, ellos no saben qué está pasando. Entonces, de alguna manera tienen que desarrollar un protocolo de comunicación que sea efectiva para ellos, para que puedan entender lo que está sucediendo, no solamente con las medidas de prevención, sino también para al momento de reintegrarse a las aulas, ellos puedan sentirse aptos, seguros y poder desarrollarse para seguir aprendiendo. Creo que sí, Elena, habían implementado la parte en la que era de que los alumnos de tal edad tenían a clases y de las primeras letras y así se iba turnando, pero realmente como tal, lo que pude estar viendo en noticias es que no funcionó. Entonces lo que pasó fue que pues volvieron a cerrar otra vez muchos lugares, muchos sitios, porque a pesar de que estaban cumpliendo con las medidas de prevención, que es prácticamente lo que los papás se preguntan, ¿cómo será este proyecto, este regreso a clases, la temperatura como la mencionaban, si van a monitorear a las personas, que los maestros algunos no están capacitados o que no son pues para estar separando a los niños, porque pues son niños pequeños, o sea, obviamente se van a estar juntando otra vez. Entonces, pues sí deben de estar muy preparados para ver qué medidas, si se van a tomar las mismas como lo estaban tomando en China o si van a tomar otras medidas de prevención para los alumnos y más que nada, o sea, mencionar que son niños pequeños de primero a tercero de... Sí, en eso tiene mucha razón, Jaike, porque pues sí, los niños en esa edad están explorando pues su entorno, están explorando todavía sus compañeros, están pues viendo sus amistades y pues es muy difícil que tú trates de separar a los niños como tal, pues porque al final de cuentas es parte de su naturaleza. Entonces sí hay que ser súper extremistas ya con nuestras medidas sanitarias. Igual, no sé si llegaron a escuchar que, por ejemplo, nada más iban a ir un día la mitad de los niños y al día siguiente la otra mitad y así, pero yo no creo que ese tipo de educación funcione porque al final de cuentas te vas a desfasar con un grupo, es como si tuvieras a dos grupos y los niños van a empezar a acostumbrarse a faltar. Entonces, en el momento en el que todos volvamos de nuevo toda la semana, los niños se van a acostumbrar a, es que hoy no me tocó clases o hoy no quiero ir. Entonces, yo creo que ese sistema no va a funcionar tampoco y la verdad es que nos las estamos viendo bastante mal en este tema del regreso a clases. Y también la parte de los maestros, que pues ahí estaban leyendo que hay 200 y 300 maestros de educación básica que por su edad, sus problemas de peso, diabetes, enfermedades crónicas, son vulnerables para regresar a clases y pues si hay muchos maestros los cuales son vulnerables, pues los niños también corren bastante el riesgo. Simplemente puedes llevar a tu hijo, pero si el profesor se contagió, pues va a contagiar a todos los demás, pues va a ser un contagiadero, que es lo que queremos evitar en este momento de pandemia. Esto que comentas, Jaike, justo era lo que más o menos iba a tocar el tema, pero estoy de acuerdo porque, bueno, se metería en un rollo ahora sí que la secretaría, porque tendría que, como quien dice, contratar nuevos profesores, ya que hay muchos profesores que son de ya edad mayor, adulta, perdón, y tienen esos problemas de enfermedad crónicos. Entonces esto conlleva a que la secretaría tenga que, bueno, o cada escuela, perdón, tenga que contratar nuevos profesores. Entonces, ¿cuántos cambios van a haber si esto sigue así? Desde mi perspectiva, claro, es mi punto de vista, creo que sí sería muy complicado que las clases en línea se implementaran pues de manera a mediano o corto plazo. Tal vez el año que entra sí sería más factible, pero ahora sí que reducir los grupos o hacer más grupos. Por ejemplo, si de primer grado hay 2 grupos, tendrían que hacer a lo mejor 3, ¿no? Para que en cada salón haya menor cantidad de niños. Se me ocurre, es mi punto de vista. Pero sinceramente, para este año yo no creo que sea buena idea que vuelvan a clases, al menos no los pequeños, porque sí va a ser muy difícil de digerir para ellos.
Esa es mi breve opinión, mi percepción, y pues creo que con esto yo sí cierro como esta parte personal del tema. No sé si alguien quiera más, pues compartir un poquito desde su perspectiva su opinión. Yo también quiero terminar diciendo que sí necesitamos perfeccionar la educación en México. La educación en México generalmente no es la más óptima, no se adquieren todos los conocimientos presencial o en línea. O sea, la educación se tiene que manejar y mejorar muchísimo en este país. Y pues en este tema de la pandemia, a final de cuentas todos nos tenemos que apoyar. Si tus hijos están en la primaria, dales un tiempo. No es necesario que estés ahí todo el día, sino que también a nosotros como adultos nos va a servir en algún momento estar ahí con nuestros niños y también que se sientan apoyados. Súper importante estarlos apoyando emocionalmente en sus estudios y en cualquier aspecto. Son niños, están creciendo y están aprendiendo. Claro que sí, Nat, la verdad es que sí, en México la verdad la educación no es muy buena y ahora la pasas en clases en línea cuando no estamos preparados, pues la verdad sí ha sido mucho más complicado, pero pues la verdad, como para cerrar ya el tema, es que pues tenemos que echarle ganas, tenemos que seguir en casa, porque si no, esto nunca se va a terminar, entonces pues lo más importante, como ya lo hemos escuchado en todos lados, hay que quedarnos en casa por el momento y en algún punto pues vamos a poder volver a salir, los niños van a poder regresar a las escuelas y vamos a la nueva normalidad ahora sí. Pues bueno, de nuestra parte fue todo por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue tu programa Edúcate. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.